Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de Inversión, donde creo que no hace falta que presente a nuestro invitado de hoy. Tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle. Daniel, bienvenido. Muchísimas muchas gracias por invitarme. Bueno, tenemos una entrevista de lo más interesante, probablemente la persona más reputada que hemos tenido en el canal hasta ahora. Daniel, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu apretada agenda. Y bueno, pues vamos a estar charlando de todos los temas de actualidad, que no son pocos en estos momentos, pero para los pocos que todavía no te conozcan, bueno, pues Daniel es uno de los economistas más prestigiosos a nivel mundial, ¿no? Has obtenido premios muy relevantes, prestigiosos, enhorabuena por eso, profesor de economía también, gran inversor. Hablaremos de tu fondo de inversión, donde nos encontramos actualmente en las oficinas de Tresis. Bueno, también eres padre de familia, entre muchas otras cosas. ¿Cómo llegaste o cómo empezó todo, mejor dicho? Bueno, yo terminé la carrera y empecé a trabajar primero en el sector energético, ¿no? Y entonces yo tuve una enorme oportunidad de trabajar en el sector energético, primero en la parte financiera, después estuve a cargo de África y Oriente Medio, fue una época muy interesante, y después en todo lo que tenía que ver con relación con inversores y analistas. Y en la parte de presidencia, allí, en relaciones externas, pues fue donde me picó la curiosidad y el interés por el mercado financiero, ¿verdad? Conocer todo aquel entorno. Y después estuve en otra empresa energética y allí me llegó una oportunidad de irme a la City, a Londres. Me llegó la oportunidad de ir a trabajar allí y la aproveché, ¿no? O sea, estas cosas raras que suelen pasar, que no pasan muy a menudo en España, pero la aproveché esa oportunidad y me fui allí. Entonces empecé en banca de inversión. De allí tuve la enorme suerte de que se fijaron en mí, en uno de los mayores hedge funds del mundo, en Citadel, y pasé todo un proceso de selección absolutamente brutal y me ficharon en Citadel. Entonces empecé en el mundo de la inversión en Citadel, después en un fondo de inversión que se llamaba Ecofin, después en PIMCO y luego aquí en España, en Tresis, donde estamos. Estupendo, bueno, qué manera más condensada, ¿no?, de tantos años Sí, de experiencia. muchos años eso, ¿eh? Para los que nos estáis viendo hay muchos años, pero bueno, por contarlo rápido. Pues el camino nos mencionó que es autor de numerosos bestsellers, de verdad, libros muy interesantes, hablaremos de ello también. Pues comencemos con el sector energético, puesto que es como tú comentaste. Lógicamente estamos ahora, por suerte hemos tenido un invierno que no ha sido demasiado frío, que no hemos tenido ese cold spell que tanto se temía, y sé que tú eres muy crítico con la situación por la que hemos atravesado y piensas que somos un poco como pues todo lo que está pasando, que es a raíz de que hemos sido demasiado optimistas en la Unión Europea con todas esas posibilidades de energías renovables. Si nos quieres contar tu punto de vista, que me parece muy interesante al respecto. En política energética hay tres pilares esenciales, ¿no? El primero es la seguridad de suministro, el segundo es la competitividad y el tercero es la sostenibilidad. Los dos primeros se nos han olvidado en la Unión Europea, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de la dependencia de Europa del gas ruso como si fuese una fatalidad. La dependencia del gas ruso de la Unión Europea está hecha por diseño. En Alemania se empezaron a cerrar las centrales nucleares por una decisión política y la alternativa más barata, más abundante y que daba esa seguridad de suministro era el gas ruso. Entonces, entrar en la narrativa de que la dependencia del gas ruso ha sido una especie de fatalidad extraña que nadie sabía de dónde venía, no, era una política. Y aquí se ha olvidado la seguridad de suministro, se ha olvidado la seguridad jurídica, el riesgo regulatorio es una constante en la Unión Europea y en España, y además se ha olvidado la competitividad. Pagamos
una factura eléctrica y una factura de gas muy superior a la que pagan los norteamericanos o los chinos, y eso destruye la competitividad de la industria, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que termina ocurriendo es que en vez de hacer una transición energética liderada desde la industria, desde la innovación, desde la competitividad, desde la competencia, lo que se ha hecho es a través del diseño político. Y el diseño político siempre termina dando pues, estos problemas en los que terminamos, en los que se tiene que disfrazar, ¿no? Y ahora pues ha aumentado un 85% las importaciones de gas natural licuado ruso en España, y te intentan justificar que eso no es de Rusia, sino de una empresa rusa que no es la empresa estatal, bla, bla. Bueno, mucho bla, bla. Y poco de esos tres pilares, ¿no? Hay que desideologizar la energía, y aquí se ha entrado en cosas absolutamente increíbles, ¿no? En Europa, en Francia o en Finlandia, la energía nuclear es de izquierdas, ¿no? Aquí se supone que es de fachas, ¿no? Son unas tonterías increíbles. Y yo creo que lo que hay que tener es un mix energético competitivo, un mix energético eficiente y que dé seguridad de suministro. Entonces yo creo que vamos mal, porque además, ante la evidencia del error, en vez de decir, bueno, pues hemos cometido un error, vamos a subsanar aquellas cosas que son gestionables de esos errores, pues lo que se ha hecho ha sido decir, no, vamos a doblar la apuesta a las equivocaciones, y en eso estamos. Entonces vamos a pasar de depender del gas ruso a depender del gas ruso y del litio, el cobalto, las tierras raras chinas. ¿Y qué opinión te merece el sistema actual, donde el pool de energía, la energía marginal, determina el coste de todas las energías anteriores, que son mucho más baratas? ¿Lo ves sostenible? Bueno, es que eso no es así, para empezar, ¿sabes? Todos los precios de esta Coca-Cola o este ordenador, todos los precios son marginalistas, todos. Eso no significa que toda la energía se venda al precio del pool, pero es que eso es lo que se vende en la narrativa política, es falso. El 80% de la energía se vende en contratos a largo plazo que están cerrados con distribuidores a precios muy inferiores, ¿no? Entonces, el sistema marginalista es el único sistema de precios en todo, en el supermercado, en los coches, en lo que tú quieras. Es el único sistema que garantiza que haya energía cuando le das al botón. La gente se cree que darle al botón y que se enciende la luz es algo normal, pero es algo absoluta y totalmente increíble, porque tienes que tener toda una red funcionando todo el tiempo, que no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, el sistema marginalista es muy curioso porque, fíjate que se critica cuando sube el precio, pero cuando baja el precio, aparece el gobierno y te dice, gracias al gobierno ha bajado el precio de la luz, ¿eh? No al precio marginalista, que es lo que lo ha llevado, ¿no? Todos los precios son marginalistas. Y hacer demagogia con el precio de la energía lleva a lo que cualquier persona, tú eres muy joven y los que estáis aquí detrás de las cámaras también, pero todos hemos vivido apagones en este país, en la época de las estupideces regulatorias con aquello que se llamaba el marco regulatorio estable, que ni era estable ni era simplemente pasarle la factura a las generaciones venideras. Y todo esto, bueno, se cree que el gran causante de la inflación desbocada que tenemos en estos momentos es la guerra Rusia-Ucrania, pero esto viene de mucho antes, con todas estas políticas monetarias expansionistas que hemos tenido en los años, bueno, hace unos lustros. Sé que para ti la política macroeconómica es uno de tus puntos interesantes. ¿Cómo ves tú el mundo en estos momentos? ¿Crees que estamos donde nos merecemos, o donde merecen estar los estados por todas esas políticas mal implementadas? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, estamos viviendo la resaca de los estímulos. Eso que la gente llama estímulos no deja de ser incentivar burbujas, y eso luego pincha. Y cuando pincha, la gente se asusta, se preocupa,
pero nunca le echa la culpa a la causa, sino a la consecuencia. Las materias primas no suben la inflación. Las materias primas son una consecuencia de la inflación. En Europa, antes de que hubiese ninguna invasión de Ucrania, la inflación ya era más del doble del objetivo del Banco Central Europeo antes de que hubiese ninguna invasión de Ucrania. Y en cualquier caso, un precio puede subir por un factor exógeno, 2 o 3, pero no todos. Lo único que hace que todos los precios suban al unísono, los precios agregados suban al unísono, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Y eso solamente se hace aumentando mucho más la cantidad de dinero comparado con el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y en tu opinión, o sea, porque a raíz de la pandemia, al menos en Estados Unidos, es cuando mayor masa monetaria hubo, el aumento fue increíble. Ahora que lo vemos así un poco más a toro pasado, a lo mejor, ¿cómo crees tú que hubieran debido actuar los bancos centrales, bueno, la política monetaria, fiscal también, para a lo mejor no tener esa resaca de aquí a unos años de que no sea pan para hoy y hambre para mañana? Claro. Bueno, lo primero que no tendrían que haber hecho es tomar medidas monetarias de un calibre tan brutal para algo que no tenía absolutamente nada que ver con un problema de crédito o de liquidez. O sea, ante el cierre forzoso de la economía por decreto, por decisión gubernamental, decidir literalmente inundar la economía de dinero para nada, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es como si yo te digo pues que te encierro en tu casa y te empiezo a conceder préstamos. Y dices, ¿para qué quiero yo el préstamo si estoy encerrado en mi casa? ¿Sabes? Es una tontería de tal calibre que pasará los años y la gente lo analizará y dirá, pero ¿estos qué hicieron? ¿Verdad? Lo que pasa es que cuando se hace, suena muy bien, ¿no? Porque dices, oh, los bancos centrales esta vez sí que han respondido, ¿no? Ah, sí, pues toma la consecuencia. O sea, pues es muy complicado decirle a los gobiernos en particular que la solución no es, la solución a un problema de exceso no es más exceso. Es muy difícil, ¿no? Claro, el que viene y pincha la burbuja, pues se enfada la gente, pero lo que se hizo fue una aberración económica absoluta. Todavía mayor el hecho de que cuando la economía se reabre y además se ha multiplicado el gasto público, que significa un shock de demanda, se mantienen esos estímulos durante un año. Están locos, ¿sabes? Y claro, pues a los que tenía la oportunidad de hablar con Steve Hanke esta tarde y toda la gente que lo avisó, ¿no? Pues ahora se te ningunea, ¿no? Yo escribí un artículo en marzo de 2020 diciendo estos estímulos van a generar inflación en el sitio equivocado, la estanflación, y ahora estamos ahí. Bueno, pues nada, usted quería tipos negativos, quería alta liquidez, quería gastar sin control, he aquí la consecuencia. Y has hablado de eso, de estar encerrados. ¿Crees que tendemos hacia una desglobalización donde cada vez veamos más proteccionismo en las economías o que será algo tal vez solo pasajero? No, yo creo que el aumento del proteccionismo es estructural. Y fundamentalmente porque si lo miras desde el punto de vista de la historia de la humanidad, el periodo maravilloso que hemos tenido de cooperación global, de apertura, apertura de barreras y eliminación de barreras al comercio, etc., en realidad es una anécdota en la historia. Y es así de triste. Entonces, el proteccionismo solo protege al gobierno, ¿no? Porque el proteccionismo siempre viene con una promesa completamente falsa, ¿no? Que es vamos a importar menos de X y nos va a ir mucho mejor.
y tú te crees que vas a exportar más, ¿no? No tiene ningún sentido, pero desafortunadamente es una tendencia que va al alza, que no empezó con Trump, que no tiene nada que ver con Trump, y curiosamente que a nivel mediático, en el momento en el que ha salido Trump de la Casa Blanca se ha dejado de hablar de ello, pero están todos los aranceles y todo igual, no, más. Sí, no, de ahí la pregunta precisamente. ¿Y crees que el hecho de que bueno, pues estemos tendiendo a más proteccionismo hará que a lo mejor en el futuro los bancos centrales ya no estén tan sincronizados como lo pueden haber estado en el pasado y que tomen decisiones más independientes? ¿O seguiremos viendo una cierta sincronía? Yo creo que, bueno, cuando hablamos de sincronía entre los bancos centrales, en realidad no es que haya sincronía, sino que el objetivo de un banco central es disfrazar todos los desequilibrios generados por el Estado vía monetaria. La independencia de los bancos centrales no es que esté cuestionada, está ampliamente criticada, ¿verdad? Entonces, no es que haya sincronía, es que están haciendo lo mismo, que es disfrazar los desequilibrios estructurales estatales vía monetaria, ¿no? Claro, es mucho más sencillo para un gobierno disparar el déficit y monetizarlo y decir que la inflación es culpa de los supermercados que hacer recortes, ¿verdad? Así que... Recientemente comentabas que bueno, pues pensabas que en Latinoamérica, Centroamérica tal vez, podrían haber sacado gran partido de todo lo que está pasando en Europa con la invasión de Ucrania, pero que crees que han perdido la oportunidad de poder hacerlo. Para que no hayan leído tu hilo en Twitter, si lo puedes explicar, porque tenemos una gran parte de la comunidad que está allí para que entiendan el porqué y también a lo mejor dar un poco de una de luz de cómo podrían a lo mejor mejorar si hay algún policymaker que nos esté escuchando en estos momentos. Nadie que conozca Latinoamérica, nadie que haya viajado a Latinoamérica duda del increíble potencial que tienen todos esos países. Nadie lo duda. Pero claro, cuando lo que estábamos comentando ahora, disfrazar los desequilibrios estatales vía monetaria, se convierte en una política generalizada en países en los que la demanda de la moneda local está reduciéndose. Entonces el problema de la inflación y el problema del déficit estructural y de la pobreza, etcétera, se mantiene. O sea, ¿cuál es la solución para Latinoamérica? Inversión, inversión, inversión e inversión. La idea de que la solución para Latinoamérica se aparece muchas veces que cuando vas a algunos países de Latinoamérica que miran lo que ha pasado en Venezuela y en Argentina y dicen, qué buena idea, si lo hago yo va a salir bien. ¿No? O sea, no piensan que lo que se ha hecho en Argentina ha sido un fracaso de proporciones monumentales por la política, sino que dicen, no, es que si esa política la lleva a cabo mi partido en mi país, eso va a funcionar. Y no funciona, claro. Entonces, ¿cuál es el problema en Latinoamérica? Pues que hemos pasado en unos años de tener unos gobiernos que han ido aumentando gradualmente el estatismo de todos los colores, no es una cuestión de ideología, y poniendo barreras al crecimiento, al empleo y a la atracción de capital, y eso ha culminado en una serie de gobiernos ultrapopulistas que miran lo que está pasando en Argentina y dicen qué buena idea, ¿no? Y es una pena, la verdad es que es una pena. ¿Qué es lo que deberían hacer? Lo contrario. Pero es mucho más fácil políticamente utilizar el chivo expiatorio y decir que los problemas de Colombia o de Chile o de Brasil son por culpa de los ricos o de los americanos se utiliza mucho, de los americanos o de los mercados o del capitalismo, cuando llevan aumentando el estatismo cada vez más. Es muy fácil, ¿no? Y claro, el problema es que ahora que debería estar Latinoamérica debería ser ahora la región que más crece con los retos de la guerra de Ucrania. Tiene todo lo que Ucrania y Rusia no están pudiendo poner en el mercado. Tienen todo lo que demanda el mundo y sin embargo
deciden democráticamente, y yo no estoy en contra de cada uno, oye, que haga lo que quiera, deciden democráticamente dispararse en el pie. Y es un disparo en el pie generalizado, o sea, es un disparo, es una locura lo que está ocurriendo, sobre todo con la evidencia, no solamente de Argentina o de Venezuela, que suena como siempre habláis de Argentina y de Venezuela, no, Turquía, Irán, donde quieras. O sea, no existe el concepto de la magia monetaria y de la idea de que esta idea completamente ridícula neo-keynesiana de que es el gasto público el que lidera el crecimiento económico. Para nada. Como está demostrado aquí y en todos lados, ¿no? ¿Te gusta más entonces la escuela austríaca de pensamiento en ese sentido? La escuela austríaca lo que tiene, por lo menos, es el factor clave que es el de la honestidad. Es decir, la escuela austríaca no se esconde detrás de modelos para decir que es que se ha equivocado la gente. O sea, reconocer el factor clave económico que es el de la acción humana y, por supuesto, una cosa es que uno, como tenemos en el mercado financiero, nosotros utilizamos modelos como guía, no utilizamos modelos como Biblia y mucho menos no utilizamos modelos para que el resultado de que 2 más 2 suman 22, que es lo que está pasando, o sea, que se están utilizando modelos macroeconómicos para justificar desequilibrios y excesos brutales, ¿no? Y entonces, claro, ya pues se está desvirtuando completamente. Es que el pobre Lord Maynard Keynes, si se levantase de la tumba y viese las aberraciones que se hacen en su nombre, yo creo que iría por los países europeos repartiendo bofetadas. O sea, aquí ha habido una decisión consciente por parte de toda una parte de la mal llamada academia, porque eso no es ser académico, eso es ser vendido del gobierno, que tiene como único objetivo que cualquier y todo desequilibrio gubernamental esté justificado y a costa del sector privado, ¿no? Pues te voy a llevar a temas más de actualidad, si te parece, ahora que dejamos atrás a los economistas del siglo pasado. Bueno, en estos momentos estamos viviendo, no sabría si describirlo de crisis bancaria o no. Bueno, pues yo creo que todo el mundo estará más o menos al corriente de lo que ha estado pasando en los últimos días, las últimas semanas. ¿Tú crees que podríamos llegar a una situación como la que se vivió en el 2008 o que estamos ahora mejor preparados que por aquel entonces? Es una buena pregunta porque hay muchos factores que nos indican que estamos mejor preparados y estamos mucho mejor preparados, magníficamente preparados para afrontar la crisis del 2008. Pero es que estamos en 2023. Claro, normalmente lo que suele pasar es que nos preparamos fantásticamente para que no vuelva a ocurrir una burbuja inmobiliaria o que no vuelva a ocurrir una burbuja .com o un tequilazo o algo así, ¿vale? Pero las crisis se manifiestan de distintas maneras y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, no muchas, sino todas, esas crisis se les pone un nombre como una causa, ¿no? La crisis de Lehman, como si Lehman fuese la causa, ¿no? En vez de un síntoma, ¿de acuerdo? La crisis inmobiliaria, como si el inmobiliario fuese la causa y no un síntoma. Al final el síntoma siempre es el mismo, mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos y generando un exceso que se acumula lentamente y en un momento dado salta.
Y otro tema también muy de actualidad, las pensiones, con la reforma de las pensiones en Francia en estos momentos, que bueno, pues hay un aumento de la edad de jubilación a una edad que no llega ni siquiera a la edad mínima de jubilación en España en estos momentos. ¿Crees que es algo que veremos como un fenómeno a través de Europa o crees que por el momento está contenido a Francia y que no habrá un cierto contagio en ese sentido? No, los que vean las imágenes de lo que está pasando en Francia están viendo el futuro, es como si estuvieran viendo una película de ciencia ficción de estas predictivas, que las hay. Claramente, o sea, el sistema de pensiones que se ha impuesto es un sistema profundamente injusto y total y absolutamente insostenible. Las estimaciones de FEDEA del sistema de pensiones español con la última reforma son que el sistema generará en 2030-2040 un nivel de déficit de prácticamente 4 puntos del Producto Interior Bruto. Sí, son palabras mayores. Claro, entonces cuando dicen, no, las pensiones están garantizadas, ¿en qué? Y sobre todo, ¿cómo? ¿No? ¿Están garantizadas? Sí, o sea, te van a pagar una pensión a ti, que eres más joven que yo, y a mí más y a ti menos, pero a los dos muchísimo menos. A los dos muchísimo menos. Y en términos reales, todavía menos. Claro que te van a pagar una pensión, pero ¿en qué? ¿No? ¿En qué? En papelitos cada vez más devaluados y que tengan menor poder adquisitivo. Y esa es la evidencia, porque la solución del sistema de pensiones es muy fácil y a la vez muy poco atractiva para los políticos, ¿no? Que es, primero, desligarla completamente de la decisión política. Segundo, hay que atender al problema demográfico. España es un país que envejece muy rápidamente, es un país en el que cada vez se tienen menos hijos, y la unidad familiar se ha reducido a menos de la mitad en menos de 30 años. Bueno, mucho menos de la mitad. Segundo, aparte del problema demográfico, está el problema económico. Este es un país que tiene una tasa de paro brutal, la más alta de toda la OCDE y la más alta de toda la Unión Europea, y está enquistado. Y está enquistado, o sea, y cada gobierno llega y te cuenta su cuento chino de cómo ha mejorado el empleo, pero los datos, la evidencia es que se reducen las horas trabajadas y que el número de personas desempleadas, si tú ves el número de personas demandantes de empleo en junio de 2018 y en febrero de 2023, hay 100 y pico mil más. O sea, que el problema del empleo. Y luego está el problema económico. Porque todos esos factores se pueden mitigar si eres una potencia internacional de atracción de inversión y atracción de capital. Pero si encima vas y echas al capital y a la inversión que podría venir, claro, o sea, un país que envejece mucho y en el que hay mucho paro, solamente puede pagar las pensiones, por mucho que le moleste muchísimo a ciertos políticos, teniendo muchos más ricos, no muchos menos, o quitándole el dinero. O sea, no puede hacer otra cosa y atraer mucha más inversión. Y eso, pues ninguna de esas tres cosas se están haciendo. Estupendo, pues esto es un maravilloso hilo conductor para lo que quería abordar ahora, que es el tema de las inversiones, que es lo que solemos tratar aquí más habitualmente en el canal. Bueno, pues el año 2022, ¿no? Un año horribilis para la mayor parte de los activos, lógicamente hay excepciones. ¿Cómo ves tú el 2023, ¿no? Que se suele decir que la bolsa es un indicador temprano de la economía real, pero en estos momentos pues la bolsa no deja entrever si vamos a rebotar o realmente vamos a comenzar una recesión profunda? ¿Cómo ves tú con tu bola de cristal? No, mi bola de ojalá, hombre, no lo sé. Hombre, yo creo que hay tendencias que son muy evidentes, ¿no? El inversor medio en España y en el mundo se ha acostumbrado durante tantos años a un proceso constante de expansión de múltiplos, ¿no?
las acciones se hacían más caras aunque los resultados no fuesen particularmente buenos, y los bonos se hacían más caros aunque la solvencia y la liquidez no mejorasen. Y eso se ha acabado. Y además toda esa gente que está como gato panza arriba, quejándose y esperando que la Reserva Federal cambie y empiece a bajar los tipos y a aumentar la liquidez, es que eso se ha acabado incluso si eso pasa. Porque si la Reserva Federal cambiase el tono, y sería porque hay una contracción de la demanda agregada brutal, es decir, una crisis. Entonces, yo creo que hay oportunidades de inversión a largo plazo, como siempre, pero que no puedes contar con ese buy the dip, que todos los que estáis viendo habréis escuchado tantas veces, o el don't fight the Fed, o hay que comprar cosas con mucha beta porque suben mucho, y todo eso que es, bueno, pues en Citadel lo llamábamos calorías vacías. Y que las calorías vacías, igual que te hacen sentir muy bien cuando las comes, luego pues te hacen pasar una mala noche de dolor de estómago, y estamos en medio del dolor de estómago. O sea, no vamos a tener expansión de múltiplos bajo ningún concepto. Y para una persona que nos esté viendo que diga, bueno, son momentos difíciles, pero yo quiero dar el paso, claro, y comenzar a invertir, ¿cómo sugerirías tú que puedan empezar? Yo les diría a la gente que hay una tendencia que nos llega, a mí me ha llegado toda la vida, desde que estoy en gestión, que es la gente que dice, no, es que yo tengo un portafolio de papel en una hoja de Excel que va estupendamente. Gracias, ¿no? Ken Griffin, el dueño de Citadel, decía, paper profits go to the bin, ¿no? Los beneficios de papel van a la papelera. Hay que jugarse el dinero. Hay que empezar a invertir. ¿Que tienes poco dinero? Hay que empezar a invertir con poco dinero. Y además, empezar a invertir con poco dinero es muy bueno. ¿Por qué? Porque se te quita la tontería que le entra a mucha gente cuando piensa qué es invertir, que es, tengo una cantidad de capital que me está entrando constantemente, y si algo baja, pues compro más y me quedo tan tranquilo y no pasa nada. Eso no ocurre, ni siquiera ocurre en los grandes fondos. Entonces, yo creo que hay que empezar a invertir, hay que hacerlo, ¿Y cómo se aprende a invertir? Llevándote sopapos constantes. Que ninguno piense, de los que nos está viendo, que ninguno piense que existe la fórmula mágica, que no es más que la de ¡pum!, aprender a base de tortas. Y lo más importante, si hay alguien que está escuchando a alguien decirle que le va a vender una fórmula mágica, que salga corriendo en dirección contraria, porque no existe. Ni para los grandísimos inversores, que se equivocan todos los días varias veces, ni para los pequeños inversores. Entonces, hay que empezar, hay que invertir en lo que tienes, lo que llamamos alfa idiosincrática. Es decir, no me gusta Tesla porque es muy grande y Elon Musk es un tío muy divertido, sino hacer los números y diferenciarte de por qué estás comprando una cosa y analizarlo. Y la inversión es maravillosa, pero es muy tediosa. Es muy tediosa. Y la gente se cree que la inversión es abrir la expansión, tomarte un croissant y un café y leerte el artículo en el que te dice los 10 valores con mejor dividendo, comprarlos e irte a tu casa. Eso no es la inversión. Que está muy bien el artículo de expansión, que sea o de donde sea, pero eso no es la inversión. Y en España tenemos unos inversores increíbles, gestores fantásticos, ¿no? Que son, pues eso, que se dedican de verdad a hacer ese análisis profundo, ¿no? ¿Y qué opinión te merece la gestión pasiva para los pequeños inversores? Bueno, la gestión pasiva para el pequeño inversor es, al final, a mí no me gusta la gestión pasiva en general. A ver, ¿por qué? Porque me gusta invertir y porque me gusta confiar en la gente que lo hace bien y lo sabe hacer bien, ¿no?
la gestión pasiva no deja de ser subirte a una ola, si la ola va para arriba, pues bien, y si la ola va para abajo, pues mal. Entonces, es aparentemente muy barata, pero es muy barata porque no genera ningún valor añadido adicional. Bueno, no pasa nada, pero puede serlo, igual que, por ejemplo, pues digo, yo no tengo ni idea de oftalmología, entonces cuando voy a mirarme los ojos, pues me voy a una tienda. Pues bueno, no lo veo mal, pero yo creo que es una pena, en mi opinión, que en un país que tiene unos gestores tan fantásticos como es España y unos fondos con gente tan buena, competidores, ¿por qué andar con la gestión pasiva? No lo veo. Y además se ha demostrado que generan mucho más valor, ¿no? Y todos esos estudios empíricos que dicen que la gestión activa de media no puede batir al mercado. Es que tu objetivo no es batir al mercado, porque piénsalo en sí mismo, es una tontería. Tu objetivo no es batir al mercado, tu objetivo es crear un portafolio que bata a la inflación y que cumpla con el objetivo que tenga uno en cada momento. Batir al mercado, ¿qué significa? Warren Buffett no bate al mercado y es el mejor inversor del mundo, ¿no? Pero, ¿por qué él no se plantea batir al mercado como estrategia? Primero porque no tiene ningún sentido, pero lo más importante es que el concepto de batir al mercado o no es la idea de que el mercado siempre sube. ¿Qué tontería es esa? ¿De dónde ha salido eso? Porque hemos tenido épocas, claro, te dices, bueno, pues resulta que sí, que la gestión activa sí te ayuda a batir al mercado en periodos bajistas, claro que lo hace. Y por eso se hizo famoso, precisamente, con toda la razón y con toda la solidez de los números, Warren Buffett o Charlie Munger o Ken Griffin, claro. Por otro lado, en otro tipo de estrategia, ¿no? Cambiando de tercio, ahora las criptomonedas, que tenemos bastantes personas interesadas en ellas. De forma general, como inversión, porque sé que has estado bastante implicado también pues, en estos temas, ¿qué opinión te merecen las criptomonedas como vehículo de inversión, si se puede llamar de alguna manera? Sí, bueno, o activo de inversión al menos. Yo siempre digo que no hay activos de inversión que sean malo ni bueno. Depende de tu perfil de riesgo y de tu capacidad y de tu umbral de dolor, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es cuando gente que se asusta cuando el S&P 500 o el IBEX caen un 3%, me dice, ¿y hay que invertir en criptomonedas? Digo, hombre, ¿entiendes? No, si no tienes la tolerancia a eso. Ahora, hay otra gente que me dice, no, a mí me da igual si sube un 60 o si baja un 60, porque yo creo que tiene vale, tú mismo. Pero, o sea, a mí las criptomonedas no me interesan en nada como activo de inversión. Lo he dicho siempre. Me parece que son un activo de inversión. Hablábamos antes de calorías vacías. Cuando hay beta, suben más. Cuando hay beta negativa, caen más. Punto. No veo la descorrelación. A mí me puede interesar el oro, me puede interesar el dólar, me puede interesar empresas más defensivas o menos defensivas, pero las criptomonedas como activo, como asset class, son literalmente un leverage play a la política expansiva. Entonces, hay política expansiva y bajos tipos, suben. Hay política restrictiva y altos tipos, goodbye. A mí me interesan mucho las criptomonedas desde un punto de vista intelectual como la posibilidad de que sean una alternativa a las monedas fiduciarias. Pero que si son una alternativa a las monedas fiduciarias, lo que debe saber todo el que nos está viendo es que eso no implica que valgan más con respecto al dólar. O sea, mi buenísimo amigo Mark Vidal, que somos amiguísimos, siempre dice, un Bitcoin vale un Bitcoin. Cuando me hablas de cuánto vale con respecto al dólar o con respecto al euro, estás equivocado, ¿sabes? Entonces,
mi opinión sobre las criptomonedas es, primero, todavía no son monedas, son startups de moneda, porque ni son reserva de valor, ni son unidad de medida, ni son método de pago generalmente aceptado. Pero resulta que hay una por ahí que se llama Bitcoin, que empezó primero y va, y va convirtiéndose en un poco más esas tres cosas. ¿Significa eso que valga 40, 60, 70, 20, 10 o 12 mil dólares? No. Y eso es lo que a mí nadie jamás me puede decir que un activo, porque sea finito, va a valer más siempre. El ejemplo más evidente es el agua. El agua, no hay pocas cosas más finitas y en términos reales no para de bajar. Entonces, a lo mejor dicen, vaya un ejemplo más malo, lo que tú quieras. Me da exactamente igual. La idea de que un activo, por ser finito, va a tener siempre valor creciente, es empíricamente equivocada en toda la historia de los activos. Eso no quita lo que a mí me interesa, que yo estoy viendo la posibilidad de que se conviertan en el metaverso y en otros sitios y tal, en unidades de medida y en métodos de pago, que eso sí que me interesa, claro. Y ahora esta tendencia de los bancos centrales a interesarse por las... Claro. Pues, que por otro lado, o sea, hay personas que lo ven como positivo, pero luego hay unos riesgos asociados muy grandes de mayor control por parte de los estados, de poder controlar pues todavía mucho más a través de la blockchain. ¿Qué opinión? Bueno, sé la opinión que tienes, pero si nos la puedes compartir, me parece interesante el enfoque que... Piensa lo siguiente. Si yo soy el gobernador de la Reserva Federal o el presidente del Banco Central Europeo y gestiono la moneda más utilizada en el mundo, la moneda de reserva del mundo, y el dólar, y la segunda, el euro, ¿qué interés tengo yo en competir en nada con una irrelevancia como es el yuan, que solo se utiliza en el 4% de las transacciones globales y tiene control de capitales, o con las criptomonedas? Ninguna. ¿Por qué? Porque si yo gestiono el dólar, soy la Reserva Federal, gestiono el dólar, y sé que mi objetivo es que el dólar siga fortaleciéndose como reserva de valor y fortaleciéndose su poder adquisitivo, no tengo competencia. Y además me voy a cargar a toda la competencia. Fíjate cómo lo ha demostrado la Reserva Federal, empieza a subir tipos, se llevó por delante todas las veleidades de los demás. Entonces, ¿por qué quiero yo tener una moneda digital? Porque mi objetivo no es que mi moneda mantenga o aumente su reserva de valor o mantenga o aumente su poder adquisitivo, sino que mi objetivo es mantener mi cuota de mercado a toda costa. El riesgo ahí es que si tú lo piensas desde un punto de vista de trazabilidad, facilidad de transacciones, uso electrónico, etcétera, etcétera, no hace falta. Ya el dólar, el euro ya son digitales, ¿no? Pero las monedas digitales de los bancos centrales tienen un factor diferente. El primero es que lo pueden hacer fungible, que es, yo te pongo tu dinero y como veo como no te lo gastas, te lo quito, ¿vale? Muy peligroso eso. Tú me dices, ¡hala! ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? Si lo controlan, lo pueden hacer perfectamente. Dos, que son vigilancia hecha moneda. Claro, el Banco Central hoy sabe qué pasa en el sector financiero, pero no sabe en qué te estás gastando tú tu dinero. No te puede penalizar porque has comprado un reloj o porque te has comprado más carne de lo que dice la Agenda 2030. Mucho cuidado con estas cosas. Lo más importante es, no existe ninguna lógica para que el dólar o el euro implementen una moneda digital. Ninguna. Interesante, yo creo que se ha entendido el mensaje. Ya para ir terminando, no hemos hablado de otro de los grandes pilares de inversión que tanto gustan en nuestro país, el sector inmobiliario, que está también en boca de todos ahora con las subidas de los tipos de interés. A mí me llegan muchas preguntas de la comunidad de ¿crees que
¿Vamos a conseguir hacer inversiones rentables en el sector? Porque con los tipos de interés tan altos, ¿cómo ves tú la evolución del mercado inmobiliario? Pues yo creo que como en renta variable, como en renta fija, el error es pensar en el asset class. El error ahora, en época de contracción monetaria, lo siento mucho, como asset class general no funciona ninguno. ¿Vale? Ahora, ¿eso significa que no haya oportunidades en inmobiliario, en algunos nichos específicos? Claro que las hay, pero en general no. Particularmente en el inmobiliario comercial. El inmobiliario comercial es una bomba de relojería, porque cada vez los hábitos de consumo están cambiando, ¿no? Y cada vez hay menos gente que necesite oficinas, ¿no? Cada vez hay menos gente, etcétera. Esto es una anomalía. Esto donde estamos aquí ahora mismo es una anomalía. Entonces, yo creo que el inmobiliario como asset class, igual que la renta variable o la renta fija, están bajo presión y van a continuar bajo presión, obviamente. O sea, el inmobiliario que ha estado subiendo en época de cero inflación no te protege contra la inflación en periodos de alta inflación, porque la apreciación del activo ya ha ocurrido. Pero eso no significa que no haya oportunidades, igual que en renta variable, igual que en renta fija, igual que en criptomonedas. Lo que pasa es que todo eso que decimos muchas veces, lo escucharás constantemente de la gente de mercado. Hay que ser selectivo, ¿no? Bueno, pues sí, es que es una obviedad, pero es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Entonces, creo que hay oportunidades en renta fija y también creo que hay oportunidades en inmobiliario, pero no son generales. Y ya que has mencionado las oficinas, yo me he quedado muy impresionante de la cantidad de personal que tenéis aquí. Si nos quieres detallar un poquito cómo funcionáis, qué tipos de activos, lo que nos quieras contar al respecto de... Bueno, Tresis es una sociedad de valores y también es una gestora. La sociedad de valores tiene un equipo comercial muy potente, tenemos una serie de productos que son fondos de fondos y tenemos todo un equipo de análisis que va valorando los fondos en los que invertimos. Nosotros lo que hacemos básicamente es que buscamos los mejores ahí fuera, ¿no? Y invertimos con ellos y les acompañamos. Y luego la gestora tiene productos especiales, fondos como Ladriza Global, ¿no? En el que invertimos específicamente productos nicho, hacemos carteras especiales, carteras para clientes especiales, etcétera, que nos piden algo a lo mejor pues muy específico y les damos un producto que atienda a sus necesidades. Y bueno, pues somos mucha gente porque nos vanagloriamos de tener un equipo de análisis y de inversión pues muy detallado y que busca, bueno, pues lo que te comentaba antes, hacer, ¿no? Pues obviamente ahora lo hace otra gente que tiene, en nuestro equipo, no lo hago yo todos los días, pero lo que es muy evidente es que nos hemos dado cuenta de la importancia de las personas en la gestión activa, ¿no? Y creemos que nuestro gran activo son precisamente las personas. Y tenemos un equipo pues muy leal y yo creo que además pues excepcionalmente brillante. Y lo que siempre es bueno, que eso es nuestra, desde luego mi forma de pensar y todo eso, es rodearte siempre de gente que sea mucho mejor que tú y que sea mucho más joven también, que son los que son el futuro, claro. ¿Y qué tipos de activos soléis tratar? ¿Renta fija? Nosotros invertimos muy poco en... porque claro, son productos de elevadísima liquidez. Aquí nosotros vendemos productos en los que hay liquidez diaria. Entonces invertimos muy poco en private equity o en venture capital, poquísimo, pero invertimos fundamentalmente en renta variable, renta fija, materias primas y metales, pero vamos, fundamentalmente inversión lo que se llama plain vanilla.
De acuerdo, estupendo. Pues ya lo hemos comentado de pasada, aparte de todas estas cosas que haces y sabes, también eres un gran divulgador, un gran autor. A mí no he leído todos los 11 libros, pero he leído bastantes de ellos. Si tuvieras que escoger uno de ellos, ¿qué crees para alguien que quiere comenzar a interesarse más por estos temas? ¿Cuál? Por la inversión. Sí. Hombre, vamos, es que muy sencillo. Para inversión, yo tengo 2 libros, ¿no? El primero, Nosotros los mercados, que explica un poco pues, lo que fue mi historia y mi experiencia en el mercado financiero antes y durante la crisis. Y el último, que se llama Haz crecer tu dinero, que es todas estas cosas que yo he aprendido de la gente con la que he trabajado, maravillosa, ¿no? Increíble, y también de la gente que he conocido. Haz crecer tu dinero. Entonces, al que esté interesado en inversión, esos. Y al que esté interesado pues más en filosofía económica, etcétera, pues Libertad o Igualdad. Estupendo. Y ya por último, para los que digan, me ha encantado la entrevista, quiero saber más de Daniel, sí. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, yo creo que lo que es difícil es no encontrarme, eso está. Así que, pero es relativamente fácil, en Twitter, @delacalle, tengo una cuenta en español y una cuenta en inglés, en YouTube, Daniel Lacalle Oficial. Muy importante para todos los que nos estáis viendo, yo nunca envío ni correos, ni mensajes directos a nadie ofreciéndole ni inversiones, ni nada, ni dándoles mi teléfono, por favor, para que si por cualquier cosa esos son impostores, nunca lo sigan. En Facebook, ya está, no es difícil encontrarme. Estupendo. Pues Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte por nuestra casa, en tu casa, como quien dice. Y bueno, pues si os ha gustado la entrevista, por favor, dadle a me gusta, compartidla y no dudéis en suscribiros. Y a ti de nuevo, pues yo suelo terminar mis vídeos deseando unas felices inversiones, así que no podía desearoslo nada menos a vosotros, a ti y a Tresis. Así que de verdad, muchísimas gracias, Daniel. Pues feliz inversión a ti y feliz inversión a todos los que estáis ahí. Seguid defendiendo la libertad y nunca penséis que os estáis equivocando y que vosotros sois tontos. Todo el mundo se equivoca en inversión y así es como se aprende. Estupendo, pues me parece un maravilloso broche de oro para cerrar la entrevista, así que nada, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.